De ahí te puedes, como bien lo mencionas, buscar algún tipo de inversión en renta variable, con algún en bolsa, bla, ¿no? Empezar a diversificarlo. Más tarde te puedes ir a ver los bienes inmuebles, que si bien es cierto, no soy experta, te puedo decir que funcionan, sí funcionan, por supuesto. Pero Sí, hay que ver cuál es, ¿perdón? lo que hacemos en 100 ladrillos nosotros, ¿no? Que ya puedes tener acceso a inversiones en bienes raíces desde montos muy, muy bajos. Exacto, entonces estás diversificando. Bienvenidos a un programa más de Enciende la Inversión. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Steffi Zárcer. Steffi Zárcer es fundadora de Eureka Pensiones y vamos a tener un tema muy interesante, muy apasionante que le interesa muchísimo. Steffi, bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con tu público, con tu gente y poder compartir un poquito, pues, lo que nos apasiona en Eureka, ayudar a las personas. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, pues para comenzar, cuéntanos un poco, cuéntale a la audiencia quién es Steffi, platícanos un poco de ti, de tu formación y qué te llevó a especializarte en el campo de las pensiones y la planificación para el retiro. Claro que sí, mira, te platico un poquito. Cuando yo inicio mi carrera, soy abogada, estudio Derecho en la Universidad Iberoamericana y cuando hago mi tesis, hago tesinas en dos aspectos. El primero fue hidrofractura, fracking, y el segundo rubro fue pensiones. Entonces, Okay. dos temas totalmente diferentes, pero son dos temas que me apasionan, tanto el medio ambiente como el tema de las pensiones. Y me empiezo a abocar en este aspecto, dejo mi tesis ahí, me meto un poquito en la política y me doy cuenta que ni me gusta, que no es el rubro que me llama la atención, porque al final de cuentas, pues todos sabemos cómo es el tema político, ¿no? Y quería ayudar a mi país desde otra trinchera. Pensé, ¿cómo puedo dejar un granito de arena en nuestro país? Y la vida me fue llevando en ciertas ocasiones a formar Eureka. Ok, ¿cuánto tiempo participaste en política? ¿Qué hiciste? O sea, ¿en tema administrativo o En temas legislativo? administrativos, estuve un año en la política, en Ujú, lo que estaba en el periodo de que estaba estudiando, y ujú. dije, hijo, es que es muy fácil que te puedas corromper. Es muy Claro, fácil que a mí me gusta el tema legislativo, entonces pensaba que es muy sencillo que puedas incurrir en cosas en contra de tu propia ética para poder subir. Entonces decidí que ese no era el medio, estuve participando en temas administrativos, en las administraciones públicas y decía, desde muy chica, te estoy hablando desde los 8 años, quería ser diputada. Y ándale. cuando Ok, me empiezo a meter en el tema de todo lo que conlleva, me doy cuenta que me gusta mucho el tema legislativo, pero que definitivamente no es por donde me iba a enfocar. Más tarde entro a trabajar en la Sociedad de Autores y Compositores, donde estoy litigando temas de derechos de autor, sucesiones de derechos de autor, y ahí me empiezo a dar cuenta cómo, bueno, el tema de derechos de autor es muy complicado porque son 100 años de herencia o de sucesiones en el tema de las regalías. ¿Qué claro. pasa con todo el tema financiero que hay detrás de eso, no? Y empiezo mi carrera tanto legal, tanto jurídico, a estudiar todo el tema de derecho y a tocar tintes también de inversiones. La vida me empieza a llevar por un camino que nunca esperé que fuera este, pero aquí estamos, muy felices. Ok, y más o menos cuántos años o sea, trabajaste en el tema de derechos de autor, cuántos años o en qué momento te conectaste con pensiones o te fuiste directo a emprender Eureka, platícanos un poco esa No, transición. fíjate que estuve emprendiendo, estuve conociendo como mi etapa de emprendedora. Antes de entrar de lleno a Eureka, estuve en mi etapa de emprendedora, Ujú, porque si bien es cierto, primero fui asalariada en el tema de derechos de autor, ujú. y estaba muy interesante, estaba muy padre, pero fue en el tiempo en el que estaba mi carrera, y eso me dio también pues herramientas por el lado de la abogacía, ¿no? Pero pasa el tiempo y empiezo en mi tema de emprendimiento y ahí puedo concebir todo lo que conlleva un emprendimiento, en negocios familiares, negocios propios, y de pronto me fue llevando la vida a abocarme, a regresar a mis orígenes donde había hecho esta tesis en materia de pensiones, a darme cuenta toda la problemática tan grave que tienen los mexicanos, y fue así que empezó a surgir poco a poco Eureka.
Excelente. Entonces, bueno, pues platícanos, vamos a entrar de lleno en materia. ¿Cuándo se fundó Eureka Pensiones y pues a qué se dedica la empresa? Eureka tiene 3 años. Somos un despacho especializado en pensiones del Seguro Social y retiro particular. Bueno, empecé hace 3 años y se ha ido abriendo en diferentes rubros que más tarde podríamos platicar si gustas. Pero, pues bueno, la situación que llevó a crear Eureka era justo darnos cuenta que el 97% de los mexicanos está llevando pensiones mínimas garantizadas, por el tema de que hay un desconocimiento total por parte de la población en materia de pensiones, y entonces empecé a tomar diplomados, empecé a meterme ya de lleno a estudiar cómo podemos abordar el tema para que las personas sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los esquemas pensionarios a los que pertenecen, porque sí estoy totalmente segura es que tenemos un tema de desinformación a nivel nacional. ¿Y cuál es la circunstancia? A ver, si quieres, para los que no saben absolutamente nada de pensiones, o sea, si quieres, platícanos un poquito las implicaciones de haber sido, digamos, asalariado antes de la reforma de la ley del 97 versus los que ya entraron a trabajar posterior al tema de ley del 97. Ahí, ¿qué es lo que debería saber la gente? Vamos a darnos un pasito para atrás. Antes de abocar el tema del IMSS, hay que saber que hay muchas formas de poderse pensionar. En México hay más de 100 formas de poderse pensionar. Están las pensiones municipales. Cada municipio tiene sus formas de poderse pensionar. Estatales, los del ISSSTE, los del IMSS, o sea, hay muchas formas de poderse pensionar, y lo que me he dado cuenta es que todos están revueltos con todos. Oye, yo trabajé en el municipio de Torreón, por ejemplo, y me quiero pensionar por el IMSS. No, a ver, cada uno se rige con su ley que lo cubre, ¿no? Cada uno va con su ley. Entonces, por ahí estamos todos confundidos, queremos juntar ISSSTE con IMSS, y a eso se le llama portabilidad de semanas, pero tiene ciertas reglas. Entre pensiones municipales y las pensiones del Seguro Social no tienen nada que ver. Entonces, primero tenemos que partir que hay muchas formas de poderte pensionar, pero la más importante, sin duda, es la del Seguro Social. El Seguro Social, la institución más grande de Latinoamérica, tiene más de 20 millones de derechohabientes adscritos y da 2 servicios básicos a la población. El servicio de salud, que todos lo conocemos, muchos lo juzgamos a la institución por el tema de salud, que puede llegar incluso a ser un poco deplorable, y se va a poner más complicado con el tema del INSABI, pero tenemos que voltear a ver los otros servicios que da el Seguro Social, como son las pensiones. Y hablar de pensiones nos lleva a la mayoría de los mexicanos a pensar pensiones a mi edad 60, a mi edad 65, que se le conocen como pensión por vejez o pensión por cesantía en edad avanzada. Pero tenemos que pensar también que hay otro tipo de pensiones. ¿Qué pasa si falleces? ¿Qué pasa si te invalidas? ¿Qué pasa si tienes alguna enfermedad propia de tu trabajo? Todo esto engloba las pensiones del Seguro Social. Ya que entramos al Seguro Social, como bien lo mencionas, hay 2 diferentes esquemas pensionarios. Ahora sí, muchos pensamos que vamos a tener las pensiones de nuestros papás o de nuestros abuelitos. Y hay que hacer hincapié que hay 2 diferentes esquemas pensionarios. Está el régimen 73, coloquialmente conocida como la ley viejita, la ley anterior, y está la ley 97. ¿Qué es lo que pasa? Que México se divide se crea una brecha generacional a partir del 1 de julio del 97, que entra en vigor la reforma pensionaria de Afores y nos divide literalmente a los mexicanos que van a tener una pensión pagada, donde van a tener una pensión mensual, vitalicia, heredable, y quien va a ser el principal subsidiario de esta pensión va a ser el gobierno federal. Y nos dividen a los mexicanos en los que no vamos a tener este tipo de beneficios, porque pasamos de un sistema de cuentas pasamos de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales de autoahorro para el retiro, denominado Afores. Ok. En ese sentido, ¿cuál es la aportación de Eureka? Me imagino que ya quien nos escucha dice, a ver, yo estoy o en uno o en otro. Y entonces, ¿cómo te ayuda Eureka? ¿Y por qué le pusiste Eureka de nombre? Eureka se llama porque por ahí había leído que un científico, un matemático, encontró una fórmula matemática y fue así como, Eureka, ya la encontré.
Y yo quería que las personas que vieran Eureka dijeran, ya encontré cómo poder invertir, o sea, que siempre poder invertir es una muy buena idea. Entonces, por eso se llama Eureka. ¿Cómo les podemos ayudar? Bien, primero que nada hay que comprender que el desconocimiento lleva a una falta de tomar una acción adecuada. Si tú no tienes la información suficiente, vas a errar en la toma de decisiones de tu pensión. Entonces, cuando puedes discernir cuál va a ser tu pensión, a qué esquema pensionario, entonces puedes elegir la estrategia adecuada e idónea. Ok. Siento que quiero platicarte muchas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Me he encontrado con muchísimos colegas que quieren abarcar todos los rubros sin ser expertos en uno. Entonces, llegan las personas y les dan, por ejemplo, asesores de seguros, que quiero aclarar, de toda mi formación también soy asesora de seguros. ¿Por qué? Porque no vendo ni seguros de gastos médicos ni seguros de coches, sino queríamos ver cuál era una solución para poder ayudar a los Ley 97. Quisiera dar un pasito para atrás para que tu audiencia pueda comprender cuál fue la diferencia y por qué en México este es un problema socioeconómico muy, muy, muy fuerte, muy grave y muy arraigado. Históricamente, cuando se crea la ley anterior, era una ley súper vanguardista, copian un poquito de legislaciones europeas, las tropicalizan en nuestras leyes. Sin embargo, tuvimos un par de fallos. El primero es que los mexicanos no fallecieron cuando se calculó que iban a fallecer. Y el gobierno decía, perfecto, yo puedo mantener a los mexicanos de los 60 o de los 65 a los 70, que era donde iba la tasa de mortalidad. Pero hoy en día los mexicanos, pues, tienen 80, 85 años y siguen vivos. Y el artículo 123 constitucional le da el carácter de garante al gobierno federal. Si no hay dinero suficiente, este dinero va a salir del erario federal. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que, obviamente, dejamos de tener tantos hijos que pudieran sostener las pensiones. Las pensiones del régimen 73 se hicieron insostenibles, sobre todo porque mi generación se volvió emprendedor, empresario, freelancer, y dejaron de pagar o dejaron de ser sostenibles estas pensiones y cambiamos a un esquema de cuentas individuales, donde vas a tener que ahorrar para el retiro. ¿Cuál es el problema más grande que nos encontramos? Uno, es el desconocimiento. Dos, una pésima asesoría. De pronto podemos encontrar asesores de seguros que quieren colocarles a los régimen 73 los famosos PPRs. El famoso plan personal de retiro. Los cuales son excelentes estrategias, son buenísimas para los Ley 97. Estos cuates Ley 97, y siempre me gusta hacer hincapié cuando llegan las personas con nosotros, hacerlas reflexionar. Uno, perteneces a una ley de Afores. ¿Sabes en qué Afore estás? Porque la gran mayoría de los mexicanos ni siquiera saben en qué Afore están. Dos, ¿cuánto dinero tienes en tus Afores destinado para el tema de retiro? La gran mayoría andan entre 200, 300 mil pesos. Me gustaría hacer este análisis con tu audiencia. Piensa en qué Afore estás, piensa cuánto dinero tienes en tu Afore, y el punto número 3 y el más importante, el spoiler de las pensiones. Si las pensiones van de los 60 a los 65 años, ¿cuánto tiempo puedes subsistir con 200 o 300 mil pesos con el nivel de vida al que estás acostumbrado con lo que tienes en tu Afore? Lo que es un hecho es que no te va a alcanzar para todo el retiro, o sea, con independencia de cuánto... Exactamente. Entonces, imagínate, usemos esta pistola, que yo le llamo la pistola de la imaginación. Te lleva a los 60, a los 65 años. Quizá no llegues con trabajo, porque vimos que las tecnologías vienen a desplazar a la mayoría de las personas. 2, no sabemos si sigues con salud. 3, no sabemos si sigues con algún tipo de incapacidad. Vas a tener que pagarle a alguien para que te mueva, para que te ayude. 4, si tienes gastos médicos, los gastos médicos cada 5 años, cada quinquenio se suben. Pero a partir de los 55 se vuelan. Cada año suben, pero cada quinquenio se vuelan. Entonces, los gastos médicos se vuelven muchísimo más costosos. Y si no tienes gastos médicos y tienes seguro social, pues está bien. Pero ¿qué pasa con aquellos que despiden y que no son derechohabientes del IMSS? Se vuelve la institución más cara, incluso más que un hospital privado.
Claro. Entonces, tenemos desconocimiento de todo este tema. Y regresando al tema de los PPRs, lo que sucede es que las personas no traen información, agarran cualquier instrumento financiero para poder ahorrar, recomendado por expertos, pero que son expertos en la materia de inversión, no son expertos en pensiones, en seguridad social, que te pueden ayudar a que puedan elevar este tipo de pensiones. Pero fíjate, Steffi, entonces una primera gran conclusión es si hay una crisis de pensiones evidente en México. O sea, ya no existe, ya no va a haber forma de que algún tercero, llámale gobierno, llámale empresa, lo que sea, soporte todo el retiro, todo el ingreso y el capital que necesitas para poder solventar tu retiro. La primera pregunta que te haría es, ¿la Afore es un instrumento suficiente para esto? Porque ya lo que nos dices es, ese monto que están ahorrado, que está ahí ahorrado, les va a dar para 2 o 3 años. Aquí quisiera preguntarte, lo que yo he encontrado en la audiencia son como dos visiones. Uno es, ¿vale la pena hacerle aportaciones a la Afore y realmente te va a garantizar el retiro? O mejor buscamos cada quien instrumentos de inversión, bienes raíces, inversión en Standard & Poor's, CETES, etcétera, para que eventualmente hagas ese capital y acumules ese capital que va a hacer crear tu retiro, o de plano ya lo dejas a la suerte, y que me imagino que es la situación de millones de mexicanos, y eventualmente esperas que tus dependientes económicos sean en el futuro los que velen por ti. Híjole, qué pregunta tan complicada. ¿Hacer aportaciones voluntarias en las Afores conviene? Sí y no. Clase de filosofía. Sí y no. ¿Por qué sí? Bueno, cuando haces aportaciones voluntarias en las Afores son deducibles de impuestos, pero hay que tomar en cuenta que te dicen que tiene un rendimiento del 6, del 7%, pero es una tasa nominal. Le Claro, tienes que restar la inflación, le tienes que restar lo que te cobra el Afore, y con la inflación del año pasado pues terminamos muy flat, ¿no? claro. Quiero hacer aquí hincapié a un secreto que nadie de tu audiencia sabe sobre las Afores. No sé si aplica en todos. Yo lo vi en mi aplicación de Afore. No sé si todas las Afores lo tienen. Que me gustaría que supieran. A Yo ver. estoy en Afore 21 Banorte. Uh-huh. Creo que todas lo tienen. Y entonces, si tú te metes a tu aplicación de Afore y tú gastas en Gandhi, en Cinépolis, en Liverpool, yo soy gamer, me gusta jugar y Uh-huh. gasto dinero en Steam, pero hay quien le gusta Roblox, Xbox, diferentes plataformas para poder invertir. Entonces, tú te metes a tu aplicación de Afore, la Afore que tengas, creo que todos lo pueden tener, Uh-huh. y compras envía flores, lo que tú quieras a través de tu aplicación. Y entonces ellos mismos te regresan un porcentaje para ahorrar para tu retiro. Ok. Eso está increíble porque todos compramos flores, todos compramos libros, todos compramos en Liverpool, todos vamos al cine, todos inviertes en juegos, incluso, ¿sí me explico? Entonces, en lugar de que lo estés haciendo por fuera en las aplicaciones, tú compras como un bono en la aplicación de tu Afore y ¡pum! Ok. Te regresan un porcentaje a tu Afore. Eso se me hace algo que nadie sabe y se me hace muy práctico decirlo. Volviendo al tema de las aportaciones voluntarias en las Afores, bueno, pues te mencionaba que es una tasa nominal, que hay que restarle la inflación, que hay que restarle lo que cobra el Afore y pues terminas flat. A mí no me encanta. Hablar del tema de cómo puedes aportar para tu retiro, yo lo veo como una pirámide, como una casa. Cuando vas a hacer una casa, pues tiene diferentes cuestiones, ¿no? Es una diversificación de materiales para construir una casa. Vamos a hacer lo mismo al hablar del tema de retiro. Para construir tu retiro, tienes primero que poner los cimientos. Y entonces podemos hablar de seguros. Los Uh-huh. seguros como un PPR. La ventaja del PPR es un plan personal de retiro, es deducible de impuestos. ¿Qué hace el gobierno? Dice, chin, no nos va a alcanzar la lana para poder mantener a los ley 97. Necesitamos incentivar a estos cuates para que puedan tener más dinero para su retiro. Entonces nos crean los famosos PPRs, planes personales de retiro, los cuales puedes encontrar en bancos, puedes encontrar en aseguradoras, en renta fija o en renta variable. Y Uh-huh. los PPRs, la ventaja es que estás ahorrando para tu retiro, es deducible de impuestos y además de eso, tienes un seguro de vida y tienes un seguro por invalidez. ¿Vale la pena? Sí. De ahí te puedes, como bien lo mencionas, buscar algún tipo de inversión en renta variable, con algún en bolsa, bla, ¿no? Empezar a diversificarlo. Más tarde te puedes ir a ver los bienes inmuebles, que si bien es cierto, no soy experta, te puedo decir que funcionan, sí funcionan, por supuesto. Pero Sí, hay que ver cuál es,
¿Perdón? Lo que hacemos en 100 ladrillos nosotros, ¿no? Que ya puedes tener acceso a inversiones en bienes raíces desde montos muy bajos. Exacto, entonces estás diversificando. Y otro Sí. recurso en el que nos estamos nosotros haciendo expertos es también la inversión en arte. Ya es el último punto, ya el arte hoy en día también puede ser una forma de invertir, pero no es que te vayas y compres de bienes a primeras al artista que viste y que está bonito y puedes colgar en tu casa. No, tienes que ver la trayectoria del artista. Claro. Si es un artista comercial que está exponiendo en museos o que está exponiendo en galerías, ¿no? Todo eso varía. Claro. Esto que mencionas es importante, Steffi, porque al final del día, y coincido contigo, no hay una solución única. De alguna manera tenemos que integrar varias soluciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia de la educación financiera y cómo las personas pueden mejorar su conocimiento en este campo para un retiro exitoso? Porque pues sin conocimiento y sin educación difícilmente sabremos en dónde empezar a crear la pirámide, ¿no? Quiero platicarte que ese es mi trabajo. O sea, Ok. si bien es cierto, soy abogada, soy asesora financiera, lo que yo he descubierto es una manera de poder cambiar México es a través de la educación. Ok. Y hoy en día yo tengo plataformas en TikTok, en Instagram, y lo que hago todos los días es educar a las personas. Sonará un poco fuerte, sí, pero ¿cómo pueden tomar decisiones sin una información valiosa? Lo que hago, por ejemplo, es decirles, oye, necesitas saber qué es la modalidad 40, que es una herramienta que te va a ayudar para elevar tu pensión del Seguro Social, pero para eso necesitas una inversión, porque te va a llegar a costar arriba de $1,000,000. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuál es toda la estrategia legal y financiera para que puedas aplicar tu modalidad 40? No eres régimen 73, eres ley 97. ¿Cómo le vas a hacer en el tema de prepararte para tu retiro? Pero todo esto tiene que ver con educación. Y Claro. es complicado porque hoy en día no te puedes quejar. Tienes el alcance de la información en la palma de tu mano. Todos, absolutamente todas las personas, si no me equivoco, tienen un celular, smartphone con YouTube. Sí, y la penetración en México es de cerca del 85%, o sea, sí, es altísimo, son millones y millones de mexicanos. Es un dato bien duro, ¿eh? 85% de los mexicanos tienen un celular para poder tener información sobre cómo diversificar. Bueno, también tenemos que hablar fuera del privilegio. Hay personas en México que no les alcanza el día a día para poder vivir y además ahorrar, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo le ha ido en estos 3 años a Eureka? Entonces, son prácticamente, digamos, una asesoría integral que está basada en todo el conocimiento que tú has podido, pues, compilar para darte, pues, una salida, una ruta de salida viable para la planeación de tu retiro. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido tu crecimiento? ¿Cuáles son los retos que has enfrentado como emprendedora? ¿Y qué ves para el futuro de Eureka? Híjole, estoy feliz, estoy contenta, me siento realmente agradecida porque es una profesión que me ha permitido ayudar a más personas. De entrada, sé que es algo que me ha permitido penetrar en más familias mexicanas. El ayudar o el asesorar a una persona no implica una persona, implica una familia completa. Entonces, Claro. hemos empezado pasito a pasito, pasito a pasito. De repente me dicen, oye, ¿por qué no ves pensiones del ISSSTE? ¿Por qué no ves? A ver, porque nos hacemos expertos en un tema y entonces podemos empezar a dar un brinco por otro lado, ¿no? No nos gusta empezar a diversificar y tener tintes de aquí, de allá, de por allá, pero no concretamos. Lo que hacemos es dar la información de valor, dar la asesoría personalizada a los clientes. La verdad es que estamos bien contentos y bien agradecidos porque no solo les gusta, sino también nos recomiendan, ellos mismos nos traen a más personas. Y cuando hago los en vivos, todos los días, invito a mi audiencia a que se vuelvan mis cómplices. Esta información es algo que tienen que saber. Nos están presentando una iniciativa de reforma a nuestros candidatos, la cual, bueno, hablan de un cambio en las leyes, ¿no? Y entonces, si tú te vas a la iniciativa de reforma recientemente presentada, no tiene absolutamente nada que ver con que nos están diciendo que nos van a mandar a la ley anterior. Pero qué casualidad que nos lo ponen en temas, en momentos electorales. Y da la casualidad que no nada más es un partido, sino ya se sumaron todos los partidos a esta iniciativa de reforma. Pero, ¿a qué se están sumando?
O sea, sí, todos nos sumamos, qué bonitos. Y los mexicanos tenemos un desconocimiento en la materia. Entonces les aplaudimos a nuestros candidatos, pero pausa. Ve a ver qué te están proponiendo en la iniciativa de reforma y entonces les aplaudes. Y entonces votas por ellos, ¿no? Porque la iniciativa de reforma jamás nos dice mandarnos a una ley anterior donde el gobierno va a pagar tu pensión, donde es una pensión mensual, vitalicia, heredable y donde también recordemos que el tema de las pensiones es un tema de un derecho humano. Claro. En México está muy lejos a un retiro digno, ¿no? Sin duda Y alguna. eso es lo que hacemos, eso es lo que me da muchísimo gusto poder compartir con las personas, poder ayudarles, poder sumarnos, que es hacia dónde vamos. Bueno, ahorita estamos explorando otro tipo de asesorías para empresas con la finalidad de que la empresa, persona moral, se pueda preparar para brindarles una mejor pensión, tanto en temas legales como financieros a sus empleados. Increíble. Pues muchísimas gracias por todo esto que nos compartes, Steffi. La verdad es que hay mucho valor que compartir y siempre el tiempo es corto para estas cosas. Pero ¿cuál sería tu mensaje final y también cómo se pueden poner en contacto con Eureka Pensiones para que los ayudes con el tema del retiro a quienes nos están escuchando? Claro que sí. Bueno, les dejo dos mensajes. El primero sería: prepárate, toma una asesoría personalizada. Nosotros trabajamos con personas de 40 en adelante. Bueno, si son ley 97 desde mucho antes, pero son régimen 73, tendemos a pensar que las pensiones se preparan a los 55, 60. La realidad es que tenemos que voltear a ver, dar un pasito para atrás y comprender que tienes que llegar con los requisitos, con el capital que nos marca la normativa de seguridad social para que puedas obtener una pensión superior a los 80,000 pesos mensuales. Pero sí, eso no es de la noche a la mañana, lo tienes que preparar, tienes que saber, por ejemplo, si eres empresario y estás cotizando en tu propia empresa, la ley no te va a permitir esas semanas, pero eso no te lo cuenta nadie, lo tienes que tomar en la asesoría. Lo que yo les invito es, todas las personas tomen una asesoría. La verdad es, el dinero de la asesoría te lo gastas en una cena, y te sale carísimo. Si bien es cierto que en subdelegación es gratis, no te van a asesorar, le vas a costar al gobierno. ¿Cuánto Entonces, cobras más o menos por la asesoría? ¿Qué es lo que tienen que invertir para que ya se animen? claro que sí, tengo dos diferentes tipos de asesoría. Para los ley 97, 500 pesos. Okay. Para los régimen 73 se dividen otra vez en dos tipos de asesoría, que son de 43 a 50 años, el costo es de 1,500 pesos, y de 51 en adelante cuesta 2,000. Súper bien. Listo. ¿Y temas de contacto directamente en tus redes sociales o dónde te buscan? Claro que sí, me pueden encontrar @Eureka Pensiones Oficial, tanto en TikTok como en Instagram. Y la mía sale como @Steffi Sarsar. Y por último, pues invitarlos, estoy iniciando una iniciativa. Mi tirada es que todos nos pongamos de acuerdo para pedir que en el próximo debate, le exijamos a nuestros candidatos que toquen el tema de pensiones, del seguro social, de pensiones en general. Pero a ver, ¿qué propuesta nos van a enseñar de valor? Que nos digan, ¿cómo le vamos a hacer los mexicanos? Porque vamos a ser un país donde vamos a tener ahorrado 2 años de pensión y luego ¿qué? ¿Vas a regresar a trabajar en un mundo donde la tecnología nos está rebasando? ¿Qué tipo de trabajo vas a tener? Muy buena reflexión. Pues muchísimas gracias, Steffi. Ahí está ya el Muchas llamado. gracias a ti, gracias a tu audiencia, y aquí estamos para ayudarles. Con mucho gusto, un placer.